¿Qué tal? Una disculpa, tuve que terminar de repente el estudio, estaba muy concentrado y de repente que mi chaparrita abre la puerta me distrajo y tuve que cortar el video. Quise continuarlo, quise editar para que fuera un solo video, no pude. Soy un poquito o un muchito ignorante en esto de la tecnología, no pude hacerlo. Entonces esta es la continuación de Gálatas 2 parte 3, ¿ok? Entonces los voy a subir los dos juntos para que tengas oportunidad pues de estudiarlo, ¿sale? Entonces, si entendimos qué es obras de la ley, yo creo que ya quedó claro qué son las obras de la ley, ¿no? Y te lo repito otra vez, las obras de la ley son las tradiciones orales rabínicas, ¿ok? Entonces, ¿sí?, no somos justificados por esas leyes, sino por la fe de Jesucristo, ¿sí? No vamos a ser justificados por las obras de la ley, las leyes orales, sino por la fe de Jesucristo. ¿Y a quién fue fiel Jesucristo? ¿Sí? Él fue fiel a la Torah escrita, ¿ok? No a la ley de los rabinos, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a entender las palabras más complicadas de la carta de Gálatas. Y ahora sí, ponte en Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Aquí lo que Pablo está diciendo es, ok, ya entendimos que se trata de ser fiel a Jesucristo, ¿sí?, a la fe que Él tuvo, ¿ok? No a las obras de la ley, que son las leyes de los hombres. Eso ya nos quedó claro, ¿sí? Pero si otra vez tratamos de someternos a la ley de los hombres, que era lo que estaba haciendo Pedro, entonces Yeshua vino a cumplir esa función. Claro que no. O sea, ¿para eso vino Cristo? Entonces, ¿de qué sirvió que haya venido a rescatarnos de ese sistema rabínico? No, entonces no vino a eso. Mira, hay que leer Gálatas 2:18. Gálatas 2:18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra vez te lo leo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ok, si yo ya decidí renunciar a estas leyes de los hombres, pero otra vez me vuelvo a someter a ellas, ahora sí me hago transgresor. Porque puedes hacerlo por ignorancia. Mira, ¿sí?, actualmente muchos pastores, muchos líderes de iglesias conocen esta información. Sin embargo, no se han arrepentido, no han girado el chip. ¿Por qué? Porque al igual que antes, la iglesia se ha convertido en un gran negocio, ¿sí? Entonces, si tuvieran que guardar el sábado, ¿sí?, si decidieran regresar a las raíces hebreas y cambiar el chip y empezar, ¿sí?, y a obedecer el mandamiento de guardar el sábado, el dejar el domingo les representa una pérdida muy importante para ellos, ¿sí?, que lo que han visto de la iglesia es algo económico, un gran negocio. Se han puesto franquicias, por decirlo así, en muchas partes de la República y del mundo, y eso les representa una pérdida tremenda. Entonces deciden no comunicar nada de esto, porque también al arrepentirse delante de sus ovejas, enfrentarlos y decirles, ¿saben qué? ¿Sí?, estábamos equivocados con esta información. Déjame decirte algo, muchos pastores cristianos se están dando cuenta de esta información y están regresando a casa. Muchos, ¿sí? A mí me han escrito de diferentes partes del mundo, ¿sí?, de Cuba, de Colombia, de otros lados, pastores evangélicos que ya regresaron a casa, ¿ok? Pero hay otros que no lo van a hacer, por lo que te digo, el enfrentar a sus ovejas y tener que decirles, saben que estamos equivocados, tenemos que guardar el sábado, ¿sí?, es probable que muchas ovejas se les vayan. Pero aquí está la cuestión, ¿con quién tienes que quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Por eso muchos van a caer en esa parte cuando Yeshua les diga, ¿sí?, transgresores de la ley, hacedores de maldad, anomos, transgresores de la ley, a ustedes no los conozco. Ok, pero si hay otros que están en la ignorancia,
que no conocen esta información y es importante transmitir esta información, compartirla, ¿no? ¿Sí? Porque hay muchos que lo único que han hecho es seguir transmitiendo lo mismo que les han enseñado y no se ha vuelto a estudiar, no se han vuelto a meter, ¿sí? No han vuelto a investigar, entonces siguen enseñando lo mismo. Entonces, pues por ignorancia. Pero cuando uno ya sabe esta información y de una manera deliberada te sometes, ¿sí? Y transgredes la ley, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Sigamos leyendo Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Ok? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahora sí, ya con lo aprendido, ya tenemos bastante idea de lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sí? ¿Cuál sería el problema de no conocer todos estos aspectos de la ley oral? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado cuando es por ignorancia? Que cuando Pablo menciona la palabra ley, ¿qué pasa por tu mente? Automáticamente se piensa en la ley de Dios dada a Moisés, la ley escrita, ¿sí? Pero vamos a ver en las escrituras que cuando Pablo menciona ley, no necesariamente está hablando de la ley de Moisés. Y vamos a ponerte algunos ejemplos. Ahí te va. Primera de Corintios 14:34. Pon atención. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿En qué parte de la ley de Moisés dice que las mujeres callen? ¿Sí? Porque no les está permitido hablar. A ver, dime, ¿en qué parte? En ninguna parte dice eso. Entonces, Pablo, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿Me estás cachando? A la ley oral, al Talmud, ¿sí? Porque ya no se le conoce como ley oral, ahora se le conoce como Talmud, ¿sí? Ahora vete a Mateo 5:43. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, si tú estudias este texto, amarás a tu prójimo, si está escrito en la ley de Moisés, ¿sí? Está en Levítico. ¿Y eso de aborrecerás a tu enemigo aparece en la ley escrita? Claro que no. No aparece en la ley escrita. Pero sí aparece en la tradición oral, ¿sí? Entonces, vemos que cuando Jesús decía algo, no siempre se estaba refiriendo a la ley escrita. Él citaba ambas. Y vuelvo a decirte, si tú no conoces estos términos, pues te van a crear gran confusión, ¿sí? ¿Qué dijo Pedro? Vete a 2 de Pedro 3:15. Fíjate. 2 de Pedro 2:15. Perdón, 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, subraya, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué es una persona indocta? Una persona indocta es una persona que no está instruida, que no conoce la doctrina de la ley escrita y la ley oral. Entonces, cuando tú escuchas un pasaje como estos y no entiendes, o sea, lo lees sin entender la terminología que ellos usan, pues te va a causar contradicción o un mal entendimiento de la escritura. ¿Así me explico? ¿Sí? Ahora, volvemos a leer Gálatas 2:19. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Aquí estamos viendo, fíjate, pon atención, que está hablando de leyes. O está hablando de una sola ley. No, ¿verdad? Está hablando de dos leyes. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Sí? ¿Por cuál ley soy muerto para la ley? Por la ley escrita soy muerto para la ley oral a fin de vivir para Dios. ¿Cómo dijo el Padre Celestial que íbamos a vivir? Haciendo sus mandamientos, guardando su ley. Si queremos vivir, tenemos que guardar los mandamientos que el Padre Celestial dio, no los mandamientos de los hombres, ¿ok?
Yo por la ley que Dios dio soy muerto para la ley de los hombres a fin de vivir para Dios. Sí, ahora ponte en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Pablo dijo, yo tengo la misma fe del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y a qué fe tuvo el Hijo de Dios? ¿A quién fue fiel? ¿Qué fidelidad tuvo Yeshua Jesús? A la palabra de Dios, a la Torah escrita. ¿Sí? Mi fe es la de él, dijo el apóstol Pablo. ¿Ok? Gálatas 2:21. Vamos a terminar ahora sí este estudio del capítulo 2 de Gálatas. El próximo va a ser Gálatas capítulo 3. Vamos a seguir viendo referencias acerca de la ley escrita en la ley oral. ¿Ok? Pero terminamos con Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ok? ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley oral. Cristo nos vino a sacar de esa ley, no vino a redimir de esa ley. Nos vino a redimir de esa ley. ¿Sí? Porque todos estamos bajo ese pecado, estamos haciendo mandamientos de hombres. ¿Sí me explico? Y así vamos a continuar. ¿Sí? Con el capítulo 3 y ponte en Gálatas 3:1. Nomás como para terminar, Gálatas 3:1 lo volvemos a ver en el siguiente video. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué es la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Tu ley es la verdad. Tu Torah es la verdad. ¿Sí? Y con eso te dejo con esta oración. Padre Celestial, Padre Eterno, te damos gracias porque nos has permitido realizar estos estudios. Te pido, Abba Celestial, que estos estudios lleguen a los 4 puntos de la tierra. Te pido, Padre Eterno, que las personas que escuchen esta información se conviertan en los 4 carpinteros en los 4 puntos de la tierra, que lleven tu mensaje, Adón, que lleven tu mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son los tiempos del fin, Padre. Son los tiempos de regresar a casa, como tu Hijo pródigo. Somos tu Hijo pródigo y sabemos, Padre Eterno, que nos vas a recibir con los brazos abiertos. ¿Sí? Todo esto te lo pido, Padre Celestial, por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Yeshua. Amén.